A las 10 a.m., el barco 1 se dirige al este a 15 kilómetros por hora, mientras que el barco 2, que en ese momento está a 100 kilómetros al sur, se dirige al norte a 30 kilómetros por hora. ¿A qué hora ambos barcos están a la menor distancia? Tenemos entonces dos barcos que a las 10 a.m., a las 10 de la mañana, están así. El barco 1 se dirige al este a 15 kilómetros por hora. Mientras que el barco 2, que en ese momento está a 100 kilómetros al sur, ¿100 kilómetros? Se dirige al norte a 30 kilómetros por hora. ¿A qué hora ambos barcos están a la menor distancia? Entonces, se trata de que este barco, el 1, a las 10 a.m. se mueve a 15 kilómetros por hora hacia el este. En ese momento, a las 10 a.m., este barco, el 2, se mueve hacia el norte a 30 kilómetros por hora. Este barco en ese momento está situado a 100 kilómetros al sur del barco 1. Vamos a suponer que pasa un cierto tiempo, al que vamos a llamar T. Vamos a indicarlo con la letra T mayúscula. Pasa pues un cierto tiempo y ahora el barco 1 está situado por acá. Avanza así. Supongamos que está situado ahora acá. Avanzó esta distancia en el tiempo T mayúscula. Supongamos que T está en horas. Avanzó esta distancia. Vamos a suponer que esa distancia que avanzó es X. X es la distancia desde aquí hasta la nueva posición del barco 1. O sea, que el barco 1 ahora está acá. Aquí estaba, ahora está acá. Al transcurrir el tiempo T, el barco 2, que avanza hacia el norte, ahora se sitúa
digamos por aquí. El barco 2. Antes estaba aquí, ahora está acá. En ese tiempo T, ese barco 2 avanzó una distancia Y. Lo que se pide es la hora en la que la distancia entre ambos barcos es la menor. Esta es la distancia entre ambos barcos. Vamos a llamarle D a esa distancia. ¿A qué hora? D es la menor. O sea, la distancia entre los dos barcos es la menor. Obviamente, si calculamos T, para la cual se tiene la menor D, ya podemos obtener esa hora que nos piden. A esta hora 10 AM le sumamos T y nos da la hora que nos piden. Observamos que aquí se puede construir un triángulo rectángulo. Podemos unir así. Aquí hay un triángulo rectángulo. D sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Este cateto mide X y este cateto se puede calcular en términos de Y, ya que la distancia desde aquí hasta aquí es 100. Si a 100 le resto Y, obtengo esta distancia. Esta distancia sería 100 menos Y. La voy a poner ahí. $100 menos Y. Es esta distancia. Entonces, D sería, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, ya que D es la hipotenusa, más este cateto al cuadrado. Sería 100 menos Y al cuadrado. Ahí quedó D en términos de X y de Y. ¿Cómo hacer que D quede en términos de una sola variable? Ya que X y Y son variables. Si este barco 1 avanza para acá, X varía con el tiempo. X es la distancia desde este punto hasta la posición del barco en un cierto momento. Y Y también varía, ya que el barco 2 se desplaza para allá y esta Y aumenta al desplazarse el barco. Decíamos que podríamos expresar D en términos de una sola variable. Para eso vamos a emplear las velocidades. El barco 1 tiene una velocidad de 15 kilómetros por hora. V1 es la velocidad del barco 1 y es de 15. Vamos a dejar así 15, sin unidades. El barco 2, V2, tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora, que sería 30 así nada más. Según observamos,
la velocidad del barco 2 es el doble que la velocidad del barco 1. V2 es 2 veces V1. También sabemos que la velocidad del barco 1 es la distancia recorrida por el barco en el tiempo que transcurre. Supongamos que transcurre un tiempo T mayúscula. En ese tiempo el barco 1 recorre una distancia de X kilómetros. Entonces V1 sería X sobre T mayúscula. El barco 2 en el tiempo T mayúscula recorre la distancia Y. Entonces V2 sería Y entre T mayúscula. ¿Cómo sabemos que la velocidad del barco 2 es el doble de la velocidad del barco 1? Y también sabemos esto. Entonces aquí en lugar de V2 podemos poner Y entre T. Y entre T mayúscula es V2. Y acá dice 2 por V1, o sea por X sobre T. Esta ecuación se puede multiplicar por T mayúscula. Y nos queda que Y es igual a 2X. O sea que la distancia recorrida por el barco 2 es el doble de la distancia recorrida por el barco X en el tiempo T mayúscula. Eso debido obviamente a su velocidad. Como Y es igual a 2X, aquí podemos poner en lugar de esta Y 2X. D sería una función de X ahora. Y sería la raíz cuadrada de X cuadrada más 100 menos Y. O sea, menos 2X. Esto al cuadrado. Aquí tenemos D en términos de X. Nosotros queremos calcular la hora en la que se tiene la menor D. Y dijimos que para eso ocupamos T mayúscula. Esta función se puede trabajar. Podemos obtener para qué valor de X se tiene la menor D. Y una vez que tengamos esa X, la ponemos aquí. Aquí dice 15 es igual a X entre T. Ponemos la X que obtengamos acá, la X para la cual se tiene la menor D, y despejamos T de aquí. Así de simple. ¿Cuál es el intervalo de valores que puede tomar X aquí? X es la distancia desde este punto hasta el punto del barco 1 en su nueva posición a medida que transcurre el tiempo. Entonces X es mayor o igual que 0. X es 0 cuando T es 0, cuando el tiempo es 0. Y como el barco avanza hacia acá, pues X es mayor o igual que 0. X aumenta desde 0 en adelante.
x no toma valores negativos, ya que valores negativos para x serían cuando el barco 1 está, por ejemplo, por acá. Ese momento no nos interesa, ya que nos interesa a partir de las 10 a.m. En ese momento, a las 10, x vale 0. Bueno, entonces vamos a derivar d para obtener los números críticos y así averiguar para qué valor de x se tiene el menor valor de d. Vamos a obtener d' de x. La derivada de una raíz cuadrada es un cociente. Pongo dos raíces cuadradas abajo. Y arriba la derivada del subradical. La derivada de x cuadrada es 2x más la derivada de esta potencia. Se baja este 2, multiplicar. Se escribe 100 menos 2x. Se le resta 1 al 2. Me queda 1. Y luego se deriva 100 menos 2x. La derivada sería menos 2. De aquí se puede cancelar este 2 con un 2 que se factorice de arriba. Vamos a suponer que este 2 y este 2 se factorizan. Entonces se cancelarían con este 2. ¿Y qué nos queda? Queda x. Aquí queda. Si desarrollamos aquí 100 por menos 2 es menos 200. Luego menos 2x por menos 2 es más 4x. X más 4x es 5x. Vamos a igualar con 0 la derivada. A resolver esta ecuación es una fracción que es 0. La fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. El numerador es 0. ¿Para qué valor de x? Incluso se puede deducir de aquí. Si x vale 40, 40 por 5 es 200. 200 menos 200 nos daría 0. X es igual a 40. Para x igual a 40 se anula el numerador. Y por cierto, si el 40 lo pongo acá, obtengo un denominador distinto de 0, como dijimos que debe ser. 40 al cuadrado me da un número distinto de 0 y acá también daría un número distinto de 0. En total se tiene la raíz cuadrada de un número distinto de 0, lo cual es distinto de 0. Entonces tengo 0 entre un número distinto de 0 y eso es 0. O sea, la derivada es 0 cuando x es igual a 40. El 40 está en este intervalo. Se puede poner aquí y me da un valor para d. Entonces 40 es un número crítico.
No hay más números críticos, no hay números críticos que provengan de que la derivada no existe. La derivada, aquí la tenemos. Observamos claramente que la derivada existe para cualquier valor de x, porque el denominador tiene un radical cuyo subradical es una cantidad que resulta de una suma de cuadrados. Y esta suma de cuadrados nunca se anula para los mismos valores de x. Este cuadrado se anula cuando x vale 0. Pero cuando x es 0, este no se anula. Este cuadrado se anula cuando x vale 50. 2 por 50 es 100, 100 menos 100, 0, 0 al cuadrado, 0. Pero para x igual a 50, este cuadrado no se anula. O sea que el subradical no se anula para el mismo valor de x. No hay valores de x que anulen el subradical, por lo tanto el denominador no se anula para ningún valor de x. Esos valores de x, los que anulan el denominador de la derivada, serían los valores de x para los que la derivada no exista. Pero aquí no hay. La derivada siempre existe. Entonces el único número crítico que vamos a considerar es este, 40. Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para ver si en x igual a 40 se tiene un mínimo relativo o un máximo relativo. Para eso vamos a tomar un valor de x menor que 40 y otro mayor que 40, que estén situados aquí. Vamos a obtener d' de 30, por ejemplo. 30 es menor que 40. Nos interesa más que el valor, el signo. Si el 30 yo le pongo aquí, 5 por 30 sería 150 menos 200 me da negativo. Y esta raíz siempre da positivo. Entonces negativo entre positivo es negativo. O sea que la derivada evaluada en 30 es negativa. Como resulta negativa la derivada para x menor que 40, entonces la función es decreciente. Para valores de x menores que 40 y mayores o iguales que 0. Ahora vamos a tomar un valor de x mayor que 40. Puede ser el 50. El 50 lo ponemos aquí. 5 por 50 es 250. Menos 200 me da una cantidad positiva. Y abajo obtenemos siempre para la raíz una cantidad positiva. Tenemos positivo entre positivo, que es positivo. Eso nos da que la derivada es positiva cuando se evalúa en 50, o sea, para x mayor que 40. Eso implica que la función es creciente para x mayor que 40. Como la función pasa de decreciente a creciente en x igual a 40, entonces hay un mínimo relativo en 40 para d. Nosotros queremos saber si ese mínimo relativo es mínimo absoluto. Por lo pronto es un único mínimo relativo, es un único extremo relativo. Vamos a estudiar la continuidad de d en este intervalo. D es una raíz cuadrada, la cual es continua en su dominio, que son los valores de x para los que D se puede calcular. Y aquí resulta que D se puede calcular para cualquier valor de x, ya que el subradical es una suma de cuadrados, que es positiva para cualquier valor de x. Entonces, D se puede calcular para cualquier valor de x.
Entonces cualquier valor de x es el dominio, o sea, todos los números reales es el dominio para d. Entonces d es continua en todos los números reales. Por ello es continua también en este intervalo. Tenemos entonces una función que es d, que es continua en este intervalo. Y en ese intervalo hay un único extremo relativo, el mínimo relativo que existe en x igual a 40. Entonces, debido a un teorema que ya conocemos, ese mínimo relativo es mínimo absoluto. Por lo tanto, d es mínima en x igual a 40. Ese mínimo es mínimo absoluto. Entonces la distancia entre el barco 1 y el barco 2 es la menor cuando x es igual a 40. Eso implica 40 kilómetros. Cuando esta distancia desde aquí hasta aquí es de 40 kilómetros. Nosotros queremos el tiempo que transcurrió, lo cual se puede calcular de acá. 15 es igual a x entre t. Como x es igual a 40, pongo 40 aquí, me queda 15 es igual a 40 entre t. De aquí despejo t. Este t lo paso a multiplicar para acá y queda 15t es igual a 40, o t es igual a 40 entre 15. Este 40 es 4 por 10 o 2 por 2, que es 4. Y el 10 es 2 por 5. Así. Este 40 es 2 por 2 por 2 por 5. Es 8 por 5. Y el 15 es 3 por 5. Pueden cancelar este 5 y este 5. Me queda que t es 8 sobre 3. Pero 8 sobre 3 es 2 enteros, 2 tercios. Serían 2 horas y 2 tercios de hora, porque estos son horas. 2 horas completas y 2 tercios de hora. Un tercio de hora son 20 minutos. 2 tercios de hora son 40 minutos. 3 tercios de hora son 60 minutos, la hora completa. 2 tercios de hora es 40 minutos. Estos son 40 minutos. Entonces 2 horas. Entonces transcurrió un tiempo de 2 horas 40 minutos para que el barco 1 avanzara 40 kilómetros. Se puede calcular cuánto avanzó el barco 2, aunque no se pide. Eso sería y. Pues aquí 2 veces 40 sería 80 kilómetros. Tenemos pues t, el tiempo transcurrido. Nosotros queremos la hora. Si a partir de las 10 a.m. empezó el estudio, a 10 le sumo 2 horas con 40 minutos. ¿Y cuánto nos da? Pues la hora que nos piden.
sería las 12 mediodía con 40 minutos. Esa sería la respuesta del problema. Los barcos esta sería la respuesta con palabras. Los relojes marcarían así las 12:40. Esto marcarían los relojes.